Bueno, Dios les bendiga, bienvenidos a Ministerio Tiempo con Dios, las personas que nos miran en las redes sociales. Qué bueno que están aquí con nosotros. Por favor, inviten a alguien para que también escuche la palabra de Dios. Amén. Hoy, hermanos, tenemos un tema un poco fuerte, pero como ustedes saben, que el Señor, porque nos ama, nos corrige, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el que Él toma por hijo, dice que lo disciplina, pero es una disciplina para bien. Usted sabe que hay padres que disciplinan a los hijos, pero por mal, porque tienen una raíz de amargura en su corazón, tienen traumas, y entonces por eso disciplinan a sus hijos de una manera con odio, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial no es así. Él nos disciplina y nos disciplina con amor. Y Él quiere que lo imitemos a Él. Y cuando nosotros disciplinemos a nuestros hijos, los disciplinemos con amor. Pero fíjense una cosa, hoy en día, cuando la balanza, ¿cuántos de ustedes saben que cuando la balanza se va mucho de un lado es malo o cuando se va del otro también es malo? El equilibrio, amor y disciplina. Son las cosas importantes, ¿verdad? Amor y disciplina. Hoy en día es solamente amor, 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 amor. Todo es amor. No, el muchacho no lo toque, no le hables fuerte, no le hables duro, porque se puede traumar, se puede sentir mal, se deforma mentalmente cuando crece. Pero la Biblia dice otra cosa muy distinta a eso, muy, muy distinto a eso. Y vamos a ver todo eso aquí esta mañana. Gloria a Dios. Quisiera en este momento, antes de comenzar, orar por todo lo que está sucediendo, porque ustedes saben, las noticias hemos visto cosas terribles que a cada rato pasan, cada rato sucede. Esta vez nos tocó bien cerca de nosotros. Y quisiera orar por los familiares que han perdido sus hijos, padres sin hijos, esposos sin esposas, esposas sin esposos. Todo es una cadena, ¿verdad? El mal es terrible. Vivimos en un mundo donde hay mucha maldad y eso es una realidad y de eso debemos hablar. Estar en el Señor es gozo, es paz, es alegría, pero también como cristianos nosotros también enfrentamos muchas veces el mal. Nada más hace falta prender las noticias para darnos cuenta qué está sucediendo en el mundo, que hay maldad, hay cosas terribles que están sucediendo hoy en día. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, o no sé cuántos de ustedes miran noticias, muchos de ustedes tal vez ni las ven. Hay otras personas que están todo el tiempo viendo la última noticia, la última noticia. Yo le digo sinceramente lo que yo hago. A mí me gusta ver los titulares, porque si veo mucha noticia no duermo. Es igual que si tomo café tampoco. Entonces hay cosas que a usted no le hacen bien, usted tiene que conocerse como usted es. Mi esposa mira noticias, toma café antes de irse a acostar y duerme tranquila como un bebé. Ella es diferente, ¿verdad? Entonces uno se va conociendo cómo es. Vamos a hacer una oración por estas familias. Padre, te pedimos, Señor, en este momento por estos familiares, Dios mío, que han perdido niños, estas personas, madres desesperadas, padres desesperados. Dios mío, un mundo, Señor, donde se levanta la maldad a cada rato, Padre. Pero tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia tuya, Señor. Sabemos que la iglesia es la única respuesta a este mundo, Padre. Te pedimos, Señor, que en este momento tú toques las vidas que han sido, Dios mío, tocadas por el mal de una manera terrible y siniestra. Dios mío, pedimos que tú traigas paz, traigas restauración, traigas sanidad, los levantes, los ayudes, porque tú eres el único que puede, Dios mío, tratar con el corazón del ser humano, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén
Amén. No sé, hermanos, si ustedes sienten lo mismo que yo al ver todo lo que está sucediendo en este mundo, ¿verdad? A veces tristeza, impotencia, algunas veces se apoderan de verdad de mi corazón al ver niños matando niños, porque eso es lo que son realmente, son niños matando niños. Pero usted tal vez me dirá, pastor, pero es que eso siempre se ha visto, sí, pero nunca se ha visto como hoy en día. Lo último que pasó, como estaba diciendo al principio, usted sabe esta noticia, ¿verdad? Como este joven de 18 años entró a esa escuela y mató a 19 niños y como a 4 o 5 adultos también. Y después lo último es que mataron también al muchacho. Qué triste, qué terrible, fue realmente una tragedia. Y a lo mejor usted viene aquí y usted dice, bueno, yo vine para escuchar palabra que me levante y todo eso, hermano, pero como les dije, somos una familia en Cristo y tenemos que tratar con la verdad que está sucediendo. ¿Cómo nosotros hacemos cuando enfrentamos momentos tan difíciles como estos? Porque eso sucedió aquí mismo, en Texas, aquí donde nosotros vivimos. Todos nosotros cuando pasan no sé si ustedes se han preguntado, cuando ven estas tragedias, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Qué estamos haciendo mal? Y esto es difícil decirlo, pero serán nuestros hijos las próximas víctimas. Señor los cuide, ¿verdad? Los guarde. Oramos porque eso no suceda. Pero lo que es peor aún, voy a ir un poquito más profundo. Serán ellos los protagonistas de todas estas maldades. No, pastor, no creo que eso le suceda a mi hijo jamás. Pero déjeme decirle algo. Abandónelos y verás cómo el diablo destruye sus vidas. Abandone a sus hijos, porque yo puedo estar viviendo en mi casa, pero abandonar a mis hijos. Hay padres que están en las casas, llegan del trabajo, el televisor, el juego de fútbol. Y no estoy diciendo que el juego de fútbol sea malo, no. Ni que ver televisión sea malo, depende de lo que uno vea, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es, cuando nosotros llegamos a la casa, nosotros debemos atender a nuestros hijos, jugar con ellos, ver lo que ellos están haciendo, preocuparnos por ellos. Si nosotros queremos una mejor sociedad, comencemos por nuestros hijos. Comencemos por nuestros hijos. Si yo le preguntara a todos ustedes, ¿verdad? A toda la iglesia, o en la calle, si yo preguntara en la calle, ¿crees que tu hijo o tu hija pudiera ser capaz de hacer o de cometer actos tan perversos como los que hemos visto hoy en día? Yo estoy seguro que todos ustedes me dirían no. Todos diríamos que no. Yo diría que no. Usted diría también que no, ¿verdad? Su hijo no es capaz de hacer eso. Pero, pastor, si mi hijo es excelente estudiante, yo le compro lo que me pide, le doy dinero y le doy sus gustos. Y cuando cumplió 10 años, estoy conversando con un padre, y cuando cumplió 10 años le compré el celular, y eso sí, el último celular que salió a la moda. También lo llevo a la iglesia, eso sí, de vez en cuando tengo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando y estoy muy ocupado. Y el domingo, cuando tengo tiempo, entonces que yo llevo a mi niño a la iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿lees la Biblia con ellos? ¿Oras con ellos? ¿Le dedica tiempo a ellos? Bueno, cuando tengo tiempo, porque estoy trabajando mucho para darles, oiga bien esto, lo que yo no tuve.
Hermanos, esa es una manera incorrecta, errada de pensar. Lo que estamos haciendo nosotros es mimando a nuestros hijos, pero no estamos criándolos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso estamos perdiendo a nuestros hijos. Muchos de nosotros venimos, ¿verdad?, de situaciones muy pobres, donde vivimos extrema pobreza en nuestros países. Y entonces cuando llegamos aquí, Dios nos prospera, tenemos mejores trabajos, estamos ganando mejor dinero, y entonces ¿qué hacemos? Le damos a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Pero eso es lo correcto. Empezamos a comprar cosas que nosotros no las tuvimos. Y lo empezamos, pero no le damos lo más importante, lo que ellos necesitan. No le damos la palabra de Dios, traerlos a la iglesia, compartir tiempo con ellos, preocuparnos por ellos, compartir con ellos. Un caso similar de abandono pasó en los tiempos bíblicos, y esto nos sirve a nosotros como ejemplo para que no cometamos los mismos errores. Quisiera por favor que me acompañara a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. 1 Samuel, capítulo 12, versículos del 12 al 17. Si no trajo la palabra, creo que va a estar en la pantalla. Dice así la palabra del Señor, que los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que se sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo. Silo era un pueblo donde ellos estaban ahí adorando y sirviendo al Señor. Y entonces llegaban a Silo los israelitas para adorar a Dios, ¿verdad? Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma toda la que quieras, pero solo puedes después de quemarse la grasa, el sirviente insistía: no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de los jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pongan mucha atención, hermanos, a este caso que sucedió, y lo mismo sigue sucediendo hoy en día. Estos jóvenes, hijos del sacerdote Elí, se llamaban Ofni y Finés. Eran hombres perversos y corruptos. Ellos tenían posiciones altas de respeto delante del pueblo, y entonces ellos se aprovechaban de esa situación. El pecado de estos jóvenes era enorme, pues habían leyes que el Señor había dado al pueblo en cuanto a las ofrendas y los procedimientos que se tenían que hacer, y ellos lo que hacían era que robaban al Señor y menospreciaban el sacerdocio. Otro pecado que estos jóvenes cometían era que ellos se acostaban, tenían relaciones con mujeres, las mujeres que servían en la entrada del templo. De esa manera ellos adulterando y profanando en la casa de Dios. Lo peor del caso era que su padre sabía todas estas cosas y no los disciplinaba como debía. Este padre Elí, como sacerdote, había fracasado como padre porque no les enseñaba la palabra de Dios a sus hijos, ni tampoco los disciplinó como debía disciplinar
a estos muchachos. La consecuencia fue trágica, hermanos. Pues el Señor envió a Elí, un hombre de Dios, que le dio un mensaje y le dijo: tus hijos morirán el mismo día y de muerte violenta. Y aquel, el sacerdocio de tu descendencia, te será quitado. El privilegio de ser sacerdote te será quitado. Y más aún, los humillaré a ti y a tu descendencia, porque ninguno llegará a ser anciano, por cuanto ustedes temieron más a sus hijos que a mí. El sacerdote Elí temió más a sus hijos que a Dios. Qué terrible cuando nosotros tememos más a nuestros hijos que a Dios. Dios nos dice: disciplínalo, demuéstrale amor, pero disciplínalo. Pero entonces nosotros le tenemos más miedo a nuestros hijos que a Dios. Esto fue lo que hizo este profeta, este sacerdote Elí. Le temió más a sus hijos que a Dios. Y lo mismo está sucediendo hoy en día, lamentablemente, en muchos hogares. Estamos perdiendo, hermanos y amigos, estamos perdiendo a nuestros hijos. Tememos más a nuestros hijos, vuelvo y repito, que a Dios. Y eso es un grave pecado delante de Dios. Los padres que se dedican a la correcta crianza de sus hijos serán siempre bendecidos por Dios, porque sus hijos serán una bendición en el futuro para ellos, para los padres, pero también para la sociedad en la que nosotros vivimos. Si usted no me cree lo que le estoy diciendo, fíjese en los países de donde nosotros vivimos. Mire la corrupción que hay. Esos hombres que hoy en día son unos viejos, algún día fueron niños. ¿Qué se les enseñó en su hogar? ¿Cómo ellos crecieron? Cuando veían algo que no era de ellos, como hablábamos nosotros en la clase hoy, si no es tuyo, es de alguien más. Lo dejo ahí. Esas cosas pequeñas, desde un caramelo, desde una moneda, se convierten en grandes cuando nosotros somos adultos. ¿Por qué? Porque la integridad significa que tú haces lo correcto cuando nadie te ve. Por eso nosotros tenemos tanto problema, porque no hemos disciplinado a nuestros hijos desde que son niños, como Dios manda. No es simplemente darle comida y darle techo, eso es parte. Yo diría que eso es el 30%. Fíjese hasta dónde yo lo pongo. Es importante, ¿verdad? Porque hay padres, no, pero que si yo ya les doy comida, si yo les doy techo, si yo les mando su dinero, no es eso nada más. Especialmente si no vives con ellos, más atención tienes que ponerle. Más atención tienes que ponerle a esos muchachos. El doble, diría yo, porque no estás viviendo con ellos. Los hijos necesitan amor, necesitan tiempo, necesitan respeto, necesitan que tú te preocupes por las cosas pequeñas. Yo he estado a veces delante de padres que están hablando, ¿verdad?, con uno así, y el niño viene: papá, y el niño: ya va, que estoy hablando, ya va, ve para allá. No, el niño es importante. Frena un momento, permiso un momentico. Sí, hijo, ¿qué quiere? Mirándolo a los ojos. Los niños necesitan sentirse importantes. Yo trato de, cuando yo llego a un sitio, yo saludo a los adultos, pero a los niños también. Porque los niños también son importantes y a veces los echamos a un lado. Hermano, todos los niños lo van grabando. No importa lo pequeño que sean. Ellos van grabando todo lo que su papá hace, lo que hacen en la escuela, todo. Y eso los va formando a ellos. Esos serán los adultos, los que a nosotros dicen: no, pero es que ya no se puede vivir en este mundo, en esta sociedad. Y pasamos a la otra, nos vamos a la otra y seguimos haciendo lo mismo. Y a la otra, ¿no será que el problema somos nosotros? ¿Cómo estamos enseñando? ¿Cuál es el modelo que estamos dando como iglesia, como cristianos?
esos son los que nos van a gobernar el día de mañana. Ellos son los médicos, son los políticos, el día de mañana son ellos. Los empresarios, porque esas grandes empresas a veces se caen. Hombres y mujeres con tantos dones y talentos, hermano. Y usted ve que de repente, de la noche a la mañana, ¡fum!, se van al suelo. Gente que tiene una carrera tremenda, y han hecho pero tienen una debilidad. Tienen debilidad de carácter. No hay integridad. Por eso se van abajo. Destruyen su familia. Antes de escoger a alguien para presidente, para cualquier liderazgo, es lo primero que yo hago. Yo le aconsejo si usted lo quiere hacer. Yo miro su familia. ¿Cómo ese hombre trata a su esposa? ¿Cómo esa esposa trata a su esposo? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo está su familia? Si su familia es un desastre, si tú no puedes controlar tu familia, ¿cómo tú puedes dirigir un país? ¿Cómo puedes dirigir una empresa si tu familia es un desastre? Póngase a pensar eso. Todo comienza con los niños en el hogar. Yo recuerdo muy bien que a mí me enseñaron en la escuela que la familia es la base de la sociedad. Eso nos lo decían a nosotros siempre. La familia es la base de la sociedad y tenemos un ataque tremendo, diabólico en contra de la familia. Porque eso es lo que el enemigo de las almas, de nuestras almas, el diablo quiere, destruir la familia. Porque él sabe que la familia es el perfecto diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios, la familia. Un hombre, una mujer, los hijos. Y él quiere destruir eso. Pero no lo va a lograr en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muchos jóvenes hoy en día lamentablemente menosprecian todo lo que es correcto y todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tantos jóvenes menosprecian la casa de Dios? ¿Por qué no tenemos tantos jóvenes? Bueno, ustedes son jóvenes, ¿verdad? Pero, ¿por qué no tenemos tantos jóvenes en la iglesia? A veces queremos atraer a los jóvenes que la música, que hay que hacer esto, y hay que ponernos como los jóvenes para atraer. Pero ¿qué hacemos nosotros con tener jóvenes pero no conocen a Dios? Tantos jóvenes y no conocen la palabra de Dios. Miren, lo que va a cambiar los jóvenes no es que estén en la iglesia, es la palabra de Dios. Aquí metida en el corazón, eso fue lo que me cambió a mí, lo que lo cambió a usted, ¿qué fue? ¿La palabra de Dios? ¿O fue que las danzas, que los bailes, hay cosas que son importantes, ¿verdad? Pero no es lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios. Muchos de nosotros no disciplinamos a nuestros hijos para evitar problemas. Hoy el Señor, hermano, mire, abróchese los cinturones porque el Señor va a cambiar muchas cosas en nosotros. Acuérdense que este mensaje no vaya a salir de aquí, oye, el pastor nos dio duro. No vaya a salir así, esto también es para mí. Porque la palabra de Dios también es para mí. Y porque el Señor nos ama, nos dice la verdad. Porque nos ama. A veces nosotros no disciplinamos a nuestros hijos para evitar problemas y molestias. No disciplina. Hombres que dicen, no, disciplínalo tú, disciplina. Pero mira que el muchacho está haciendo esto, ve allá al cuarto, que lo que está... No, dile tú, ya yo estoy cansado de decirle. No, te tocas a ti. Porque tú eres el hombre en la casa, tú eres el líder. A ti te toca ese trabajo. Y entonces lo estamos educando mal a los muchachos. Por otro lado, muchas veces, muchos de nosotros no nos atrevemos a disciplinarlo porque no tenemos tampoco la moral para hacerlo. Mentimos delante de ellos. ¿Usted no ha visto que a veces el cobrador llama a la casa? Mira, está fulano ahí, ¿qué tal? Sí. ¿Quién es? No, mira, el cobrador. Dile que no estoy. Le dice el papá al niño, dile que no estoy. No, mi papá dice que no está. Tú sabes que los niños son muy inocentes, ellos dicen la verdad. No, mi papá dice que no está. Entonces, ¿qué estamos enseñando? A mentir. Al niño, a mentir. A veces hacemos trampa delante de ellos, ellos nos están viendo. No, mira esto, no digas esto, no, haz esto.
estamos enseñando a nuestros hijos. Nos emborrachamos delante de ellos. Ellos nos están observando. Nos emborrachamos. Ellos nos ven. Está bien emborracharse. Entonces yo lo voy a hacer también. Mi papá lo hace, yo lo voy a hacer. Y entonces después queremos disciplinarlo. No tenemos moral. Eso es como el que fuma, ¿verdad? Dice, no fumes, pero él fuma. Yo he visto gente, pero no, yo quiero a mi hijo que no fume. ¡No fumes! Pero papá, si tú fumas, estás fumando. Si tú quieres que tu hijo no haga algo, no lo hagas tú. No lo hagas. Decimos malas palabras, nos enojamos y eso es rayos y centellas por la boca. Ellos están viendo cómo tú tratas a tu esposa. Es que así es que se trata a la mujer. Hay que darle duro y hay que decirle malas palabras. O la mujer entonces con el hombre también. Mira, tú eres un... Ay, así es que se trata a los hombres. No tenemos moral, hermanos, para disciplinar a nuestros hijos si procedemos de esa manera. Y con razón, tantos jóvenes hoy en día no quieren ir ni a la iglesia, ni pisar la iglesia, ni quieren ver nada con la iglesia, porque no les hemos dado testimonio como padres. Muchos jóvenes hoy en día son violentos. Esa es otra cosa que de verdad me preocupa. La violencia es tan grande. Violentos. Y empujan a otros jóvenes también a ser violentos. Como no hay una base en el hogar, porque todo parte del hogar. No hay una base sólida en muchos hogares, no digo en todos, sino que estoy diciendo en muchos hogares. No hay disciplina correcta, no hay un freno. Por eso estamos enfrentando todos estos tipos de problemas, hermanos. Estos niños hoy en día, mire, no sé si usted se ha dado cuenta, si usted ha vivido un poquito como yo, ya yo tengo casi 50 años. Yo recuerdo que cuando yo era jovencito, la música que se escuchaba en aquella época no es la misma que se escucha hoy. Mire, en la televisión yo puse el otro día y estaba, creo que era el premio de los Grammy, algo así era de premio de actores, y todo, de artistas, perdón, de cantantes. Y había uno que tenía una máscara, no le estoy mintiendo, usted sabe quién es, no me acuerdo ni cómo se llama, pero tenía una máscara. Y cuando cantó, lo único que hacía era, yo no le entendí nada. Nada, yo le entendí. Ese fue el que se ganó el premio. Yo dije, pero ¿cómo canta? Pero es que yo ni le entendí. Con razón. Con razón. Como nadie le entiende, por eso ganó. Porque si le entendiera, no gana. De verdad que no, pero no es aquella música bonita, aquella cosa preciosa de amor, de que tú entiendes, tú oyes aquellos tríos, no sé, cantantes que de verdad tú dices, cuando era uno joven, que le cantan a la mujer el amor y todas esas cosas preciosas. Hoy en día no es eso. Entonces, ¿qué es lo que están escuchando nuestros jóvenes? Violencia. La música es violenta. Los videojuegos son violentos, las películas son violentas de matar. En un día, ¿cuántas escenas de matanza de un joven? ¿Cuántas? Muchas. Todo el tiempo. Y si no es eso, entonces es desnudez. Todos los anuncios. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver un carro? Están vendiendo un carro con una mujer en bikini. ¿Qué tiene que ver eso? Yo no le veo eso lógica. No sé si yo soy de otro mundo o qué, pero yo no le veo eso que tiene ningún tipo de relación. O sea, usan a la mujer como si fuera un objeto, cuando la mujer tiene mucho valor delante de Dios. Es como que el mundo está torcido, ¿verdad que sí? Por eso a mí no me extraña que los jóvenes sean tan violentos hoy en día. Si todo lo que les entra por los ojos es violencia, todo lo que ven es violencia. Y lo peor de todo, cuando ven violencia en sus padres, peor todavía, ¿verdad que sí? Hasta les es fácil a ellos
matar, como si la vida para ellos no vale nada, porque como se lo enseñan en la televisión, pues para ellos la televisión, las películas, no es nada. Hollywood, no le digo que no vea películas, pero hay películas que no sirven para nada, no enseñan nada. Yo cuando veo una película, a mí me gusta que yo pueda aprender, que me deje algo positivo. Usted no ha visto esas películas que usted dice, pero ¿para qué esta película? Sale con temor, con miedo, triste, nostálgico. Lo lleva a pensar en el pasado, en las cosas malas. Esas películas no sirven. Eso es como una dieta. Cuando nosotros vamos a comer, usted dice, no, yo voy a comer balanceado para sentirme bien. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos viendo lo que estamos viendo, lo que nos entra por los ojos. Es importante. Una vez escuché una noticia de un joven que había cometido un acto de esto terrible, había matado a varias personas. Y a él le preguntaron, pero ¿cómo hiciste eso? Y él le dijo, bueno, es fácil, es que yo todos los días lo hacía en los videojuegos. Y entonces eso para mí fue como un videojuego. Ya, esos videojuegos, tenemos que tener cuidado qué están jugando nuestros hijos. Porque esos videojuegos, el enemigo los usa para programar a sus hijos. Mira, es así, así. Usted ve que de repente salen del cuarto y salen con otro carácter, cambian. Te los ves serio. ¿Qué te pasa? Pero hijo, ¿qué te pasa? Y tú te empiezas a sentir culpable porque dices, ay, pero ¿qué? Si yo hice esto, yo le compré esto, lo he llevado aquí, lo he llevado allá. Pero no. Lo que pasa es que son esos videojuegos que los demonizan a los muchachos. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, o sea, mira cosas buenas, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Fíjese que el Señor dice que es la ventana del cuerpo, son los ojos. Pero si tu ojo es malo, dice que todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De oscuridad. Entonces tiene que ver mucho con lo que nosotros vemos, hermanos, lo que escuchamos, porque eso va a moldear no solamente nuestra vida, sino sobre todo la de los niños. Si queremos nosotros una mejor sociedad, comencemos por nuestros hijos. Nosotros no sabemos qué, a veces nosotros nos menospreciamos. Yo no creo que este muchacho va a llegar mucho porque es un flojo, no, ¿verdad? Los menospreciamos en nuestra mente. Fíjense que nosotros como padres tenemos el poder, Dios nos ha dado eso como padres, de bendecir a nuestros hijos, pero también de maldecirlos con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Usted no sabe lo que Dios va a hacer con ese niño. No lo sabe. Y de repente usted se sorprende y no es un flojo, pero de repente cuando llega a la universidad cambia. Yo recuerdo que yo era, hermano, mire, yo era flojo. En la escuela yo era el peor. A mí me castigaban. Después que todos los niños se iban, a mí me dejaban. Y me dejaban parado haciendo líneas. No debo decirle esto al profesor. Y eso, 1500 líneas. Vega, 1500 líneas. Y castigado. Y yo me quedaba. Y mi mamá me iba a buscar y decía, no, él está castigado. Se tiene que quedar ahí. Y antes era lo que el profesor decía, no como hoy en día que no, lo que el niño dice. Antes era lo que el maestro decía. Si el maestro decía, mire, este muchacho hizo esto y esto, no le preguntaban al muchacho. No. El profesor te daba tu pela, porque el profesor también te daba. En donde yo estudiaba había una regla que se llamaba la manzaguapo. Y entonces era grande así, gorda. Entonces ponga la mano ahí, pa. Y entonces tú le ibas, no, que el profesor me pegó. Entonces la mamá te pegó, déjame yo rematarte también, porque algo malo hiciste. Entonces había autoridad y los muchachos se formaban en la casa, pero también en la escuela. Yo no estoy hablando de abuso, yo no estoy hablando de que hay que pegarle a los muchachos, aunque la palabra del Señor dice que hay que disciplinarlos, ¿verdad? Por acá, por las pompis, se le puede dar a los muchachos, con cuidado. No estoy hablando cara, nada de eso, no. Pero no estoy hablando de eso, pero hay que disciplinarlo. Pero hoy en día no se puede ni tocar. Yo hablaba con una de las hermanas que me decía, no,
Si los muchachos hoy tú no los puedes ni tocar así, si los tocas así ya te llaman a la policía. ¿Qué es eso? Tienen entonces más poder los muchachos que los padres. Eso está mal. Eso está mal. Pues a mí que me lleven preso, porque yo voy a disciplinar a mis hijos y si me dan permiso a mis nietos, porque ya mis hijos son demasiado ya grandes, son adultos, pero yo los voy a disciplinar como dice la Biblia, no como me dice el gobierno, como dice la Biblia. Porque yo sé que cuando yo obedezca la palabra de Dios, yo nunca voy a fallar. Y mis hijos me lo van a agradecer cuando sea grande. A nosotros nos dieron nuestra pela y nos disciplinaron y todo, y aquí estamos. No nos hemos muerto ni nada de eso. Aquí estamos, gracias a Dios. ¿Okay? Entonces hay que ponerle un freno a nuestros hijos y no permitir que ellos manden en el hogar. Nosotros los padres somos los que mandamos en el hogar y Dios nos ha delegado esa autoridad. Si no lo hacemos, entonces esos niños se convertirán en una carga para nosotros. El día de mañana ellos se convertirán en una carga para nosotros y también para la sociedad. ¿Usted sabe cuántas personas hay presas? Y eso le cuesta al gobierno dinero al año. No sé cuánto hoy en día, las cosas han aumentado. Pero es increíble el dineral que se gasta en una persona que está confinada. Entonces, si queremos nosotros tener una mejor sociedad, hermanos, comencemos por nuestros hijos. Muchos de estos jóvenes hoy en día, lo que ellos hacen es muy grave delante de Dios. Ellos hacen cosas terribles hoy en día. Yo estaba viendo un documental, no lo terminé todo de ver, pero un pedacito vi, porque era muy largo. Hay una discoteca en Alemania, en Berlín. Esa discoteca es un edificio enorme. La perdición ahí es terrible. Cada piso tiene para diferentes tipos de personas. Entonces la droga que se vende ahí es horrible, horrible. La gente muere ahí, la policía no hace nada. Las drogas las pueden pedir por Telegram, por Instagram, por un montón de cosas, sin ningún tipo de problema en ese país. No hay freno ninguno. La gente desea ir a esa discoteca, hacen colas enormes por meterse ahí a esa discoteca, por meterse a la casa del diablo, porque eso es lo que es la casa del diablo. Y yo me pregunto, ¿dónde están los padres de esos jóvenes que están ahí? Algo está pasando, ¿verdad que sí? Algo mal. Es algo mal, hay algo mal que estamos haciendo. Algo mal, no todos, yo sé que no todos, hay padres que son responsables, yo sé que sí, y hay madres que son madres y padres a la misma vez. Yo admiro a esas mujeres, de verdad que sí, que están criando 4 y 5 muchachos, solas, echando para adelante esos muchachos, con la ayuda del Señor, lo están haciendo, un solo sueldo, pasando muchas necesidades, pero lo están haciendo, hermanos. Yo las admiro. Si usted conoce un vecino o algo, denle la mano también a ellos, porque necesitan. Si puede llevarse a los niños, yo digo, si esos niños, llévenlo, usted lleva a sus hijos al béisbol, llévelo a ellos también. Ayúdenlos a que esos niños no se pierdan. Porque usted puede ser ese líder, ese papá, usted es un hombre cristiano que le sirve a Dios, ¿verdad? Una persona que hace las cosas bien. Entonces contribuya con ese joven a que no sea uno más de los que está hoy en día en la cárcel, lamentablemente. Hay un ejemplo que yo veo, por ejemplo, en El Salvador, en este país, El Salvador, que había un alto nivel de violencia por las pandillas. Las pandillas tenían sumido a ese país en una ola de violencia espantosa, muerte, a cada rato era muerte. Bueno, era el país donde más violento era hace unos añitos atrás. Pero gracias a Dios, con la llegada de este presidente Bukele, pues eso ha
mejorado muchísimo, muchísimo. Pero yo me pregunto, hay algo que yo me pregunto. Los índices de violencia han bajado en ese país, pero las cárceles están llenas de jóvenes delincuentes purgando condenas por las cosas horribles que han hecho, condenas largas de 40, 30, 40 años. Ahí están metidos esos jóvenes. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estaban los padres de esos jóvenes cuando esos jóvenes eran niños? Usted los ve en las noticias, son jovencitos, la mayoría son jóvenes, hombres y algunas son mujeres. ¿Dónde estaban los padres de esos niños? Triste, ¿verdad? ¿Dónde estaban? Yo creo que no estaban. ¿Qué ejemplo le dieron? ¿Cómo los trataron? ¿Les daban amor? ¿Les enseñaron disciplina? Yo creo que no. Un hombre, hermanos, y una mujer se forman primero en el hogar. La formación es en el hogar primero, después en la escuela y después la iglesia. La iglesia y la escuela forman un equipo contigo, pero no funciona si tú dejas a los niños solo en la escuela y solamente en la iglesia. Eso no funciona y tú te desentiendes de todo. No, yo lo llevaba a la iglesia cuando eran pequeños. Yo no sé por qué este muchacho es así. Bueno, la iglesia te ayuda, pero tú tienes que darle el ejemplo. La responsabilidad nos la ha dado Dios a nosotros, los padres. La iglesia y la escuela, como digo, son un complemento. Los padres somos los responsables de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, de darles ejemplo de honestidad, de integridad, de fidelidad, de perseverancia y de todas esas virtudes que Dios nos ha llamado a nosotros a modelarle a los niños. Usted sabe que uno de los padres nos llamó, hace un tiempo nos llamó y nos preguntó, bueno, ¿qué es lo que ustedes le enseñan a esta muchacha allá en la iglesia? Porque yo la veo más rebelde. Yo la veo más rebelde. Esta muchacha, yo no sé qué es lo que le está pasando, que yo la veo como más rebelde. Bueno, nosotros le dijimos, bueno, nosotros aquí le enseñamos la palabra de Dios. ¿Por qué no vienes un día y te sientas en el salón y escuchas lo que los niños están aprendiendo? Para que te des cuenta. Yo creo que la pregunta mejor es, ¿cuáles son los ejemplos? Voy a hacer un poquito, pero ¿cuáles son los ejemplos que tú les das? ¿Cómo eres con ella o con él? ¿La disciplinas o lo disciplinas? ¿Le muestras amor? ¿Le dedicas tiempo? ¿Le das buenos ejemplos? Miren, hermanos, es muy fácil echarle la culpa de nuestros errores a otros. Es muy fácil. Por tu culpa. Echarle la culpa de nuestros errores a otros. Eso se llama cobardía. Lo que debemos nosotros hacer es enfrentarlos, reconocerlos, reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios y a los muchachos también. Pedirles perdón antes de que sea demasiado tarde. Por muy pequeñitos que ellos sean, cuando nosotros cometemos errores, nosotros debemos pedirle perdón a esos niños. Recuerden, hermanos, que pedir perdón es de valientes. Pedir perdón es de valientes. Y así sea un niño, ¿no? Yo soy la autoridad, que te voy a pedir perdón a ti. No. Perdón es de valiente y él va aprendiendo. Mira, mi papá me pide perdón cuando comete un error, yo también lo voy a hacer. El quedarse callado es de cobardes. Muchos padres llevan a sus hijos, los llevan al psicólogo. Yo recuerdo tiempos pasados, ¿verdad? Muchos padres llevan a sus hijos al psicólogo y dicen, no, pero es que no sé lo que está pasando con este muchacho, mira lo rebelde que es, y lo llevan entonces al psicólogo teniendo una esperanza de que el psicólogo los va a cambiar, para descubrir que los que tienen el problema son los padres y no el niño. Yo siempre digo que cuando los niños son rebeldes o los jóvenes son rebeldes, el problema principal está en los padres. Cuando esos padres arreglan sus problemas, los niños se sanan.
el hogar empieza a caminar como debe caminar. Cuando esos padres obedecen la palabra de Dios y viven para Dios, entonces los niños, ay, pero mira, estoy sirviéndole a Dios, y mira ahora cómo ha cambiado, cómo cambió Juanita, cómo cambió Pepita, cómo cambió José. Pero es que cambió porque tú cambiaste. Tú estás haciendo las cosas bien. Y Dios te está bendiciendo por eso. Si nosotros queremos una mejor sociedad, comencemos por nuestros hijos. Si como creyentes, hermanos, despreciamos el mandamiento del Señor de amar y disciplinar a nuestros hijos, las consecuencias serán trágicas, como estamos viéndolo en estos días. Nada más hay que prender las noticias y vamos a ver cómo está la sociedad andando. Hagamos nuestra parte, comencemos por nuestros hijos. El deseo de Dios es bendecir a su pueblo, ese es el deseo de Dios, pero si su pueblo es obediente, su pueblo debe ser obediente, porque en la obediencia está la bendición, en la desobediencia está la maldición. En la obediencia hay bendición, pero en la desobediencia hay maldición. La Biblia dice que nunca la maldición vendrá sin causa. Si tienes hijos pequeños, estás a tiempo de hacer las cosas bien, como Dios manda. Escucha bien, hermano, dedícale tiempo. Hermana, dedícale tiempo. Disciplínalos cuando hagan algo malo. Disciplínalo. No se lo dejes pasar, como hizo Elí, que se hizo de la vista gorda. El sacerdote Elí del que estábamos hablando, se hizo de la vista gorda. Y les pasaba así, están haciendo algo malo, pero no quiero molestarme con ellos. Como decimos aquí nosotros, yo quiero ser un papá cool. Un papá cool, no. Lo que te está yendo es a la cuneta con él. No es que eres cool, que te está yendo a la cuneta. Eso es lo que está sucediendo. Disciplinémoslo cuando hagan algo malo, pero también celébrele, felicítelo cuando hagan algo bueno. Yo cada vez que veo a alguien que hace algo bueno hay que felicitarlo. Los niños hay que felicitar. Gracias, gracias por lo que hiciste, gracias por tu esfuerzo. Eso lo eleva. Mira, no hay cosa tremenda cuando tú bendices a tus hijos, nada lo puede parar. Cuando tú los bendices, no es que solamente le dices Dios te bendiga, sino que qué bien lo estás haciendo, papá. Así se equivoquen, dale, sigue adelante. Bendice a tus hijos, celebra los pequeños triunfos de ellos. Cosas pequeñas. Ah, mira, hizo bien en la escuela, sacó un examen, sacó buena nota, vamos a sacarlo a comer. Pero papá, si eso no es nada, eso es mucho para mi hijo. Te admiro, tú eres orgulloso, tú vales mucho para mí. Las palabras tienen poder, hermanos. Son muy poderosas. Y algo muy importante, perdónenlo cuando se equivoque. Acuérdense que usted también se equivoca y que el Señor lo perdonó a usted en Cristo Jesús. Perdónenlo. Papá, nunca castigue a un muchacho por un error. No lo disciplines por el error. Está comiendo, se tropezó, se cayó la sopa al piso, te la echó caliente a ti encima. ¡Ay, este muchacho! ¡Pam, pam, pam! No. Aguántese. Pídale a Dios que le dé dominio propio. Porque el Espíritu Santo nos da dominio propio. Y usted le dice, no, papá, te tropezaste, no pasó nada. Vamos a recogerlo entre los dos. Usted verá, mira, hermano, esos pequeños gestos son significativos y usted ve eso cuando ellos crecen. Olvídese de dejarle una herencia económica, si no puede. Si puede, déjesela. Pero si no puede, no se esfuerce tanto por dejarle una herencia económica. Esfuércese por dejarle una herencia espiritual. Y usted verá que ese hombre y esa mujer, ese niño y esa mujer se convertirán en un hombre y una mujer poderosos. Van a bendecir a esta sociedad, a su familia, lo van a bendecir a usted también. Y Dios va a bendecir ese contorno. Si quisiera que tantos padres pudieran experimentar esto, tan grande que pudieran escuchar que Dios los quiere bendecir, que quiere cambiar sus vidas.
y pudieran abrazar el Evangelio, porque el Señor lo que quiere es sanar sus vidas, cambiar sus vidas. Eso es lo que el Señor quiere. Pero muchos rechazan este tesoro de las buenas noticias de Dios. Amén. Vamos a estar puestos de pie en este momento. Yo creo firmemente en mi corazón que la iglesia es la única esperanza en este mundo. Y le voy a decir por qué. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad está aquí en la iglesia. Está en el Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdad. Y ustedes son la iglesia. Vivan esa verdad con todos sus corazones. Vivan la verdad del Evangelio. Y verán que vivirán en medio de este mundo, que hay tantos problemas, tantas cosas difíciles que estamos viviendo, pero en su hogar habrá paz, habrá gozo, habrá alegría. No serán hogares perfectos, ninguno de nosotros lo somos, pero hay paz. Mire, hay una cosa que yo valoro mucho, es la paz de Dios, que Él derrama en esos hogares que lo honran y viven para Él. Paz de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en este momento te pido por aquella persona que jamás